Bueno, veníamos hablando en esta primera parte del programa, ya sabemos todos la preocupación que existe sanitaria en la Argentina, varias, ¿no? Entre ellas el coronavirus, también estamos hablando de dengue, estamos hablando de sarampión, estamos hablando de las enfermedades autóctonas. Qué mejor que hablar también, en este tiempo hablamos con sanitaristas, con infectólogos, y el ex ministro del área de salud del gobierno de Mauricio Macri está en comunicación telefónica con nosotros, Adolfo Rubinstein. Buen día, Adolfo, ¿cómo te va? Maximiliano Lecky y equipo te saludan. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos, Adolfo. Gracias por estos minutos. Estamos todos tomando las precauciones del caso. Te hemos visto en varios medios de televisión y también en radios por estos días. Y vos hablabas en algún momento de un mal manejo para llegar a la situación que hoy tenemos puntualmente por el coronavirus, ¿no? No hablé de mal manejo. Lo único que mencioné fue que en una primera instancia, digamos al principio, se subestimó un poco el impacto que podía tener el coronavirus. Y eso por ahí nos quita reflejos para prepararnos mejor, pero las medidas que se están tomando ahora frente a los casos que estamos teniendo en el país son correctas. Era simplemente una cuestión de, si uno por ahí dice que esto no va a venir acá y viene, entonces de algún modo después se cuestiona la credibilidad de lo que uno recomienda. Ese es el peligro de esto. Está bien, ¿no? Y alentando lo que vos decís, efectivamente el propio ministro de Salud actual, Ginés González García, reconoció que no esperaba que llegara tan rápido la infección, ¿no? Exacto, por eso ya está, yo creo que es un capítulo cerrado, ahora hay que trabajar todos juntos justamente para contener, digamos, la propagación del virus. ¿Estamos preparados? Mirá, yo espero que sí, el sistema de salud argentino es robusto. Por supuesto que tiene debilidades. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, hacia septiembre, hicimos una evaluación externa en el marco de lo que se llama Agenda de Seguridad Sanitaria Global, para ver digamos que básicamente es voluntaria. Los países se someten a una evaluación para ver cuán preparados están para enfrentarse y responder a emergencias, catástrofes o pandemias sanitarias. En ese sentido, nosotros hicimos nuestra evaluación, fuimos el primer país de Latinoamérica que lo hizo, y sé que los resultados han llegado, porque esto lo hace la Organización Mundial de la Salud y expertos internacionales, y los resultados fueron muy buenos. Los preliminares que nosotros recibimos en su momento fueron muy buenos y ahora llegó hace poquito el informe final, y si bien yo no lo vi, sé que es muy bueno, pero que también reconoce algunos puntos débiles. Por ejemplo, los sitios de entrada al país, Ezeiza. Con lo cual, hay ciertas recomendaciones que nosotros empezamos a hacer hasta el final de nuestra gestión, justamente para mejorar la situación en los puntos de entrada, que es a través de la Dirección de Sanidad de Fronteras. Así que bueno, yo espero que esta gestión esté siguiendo esos mismos lineamientos, porque esa era una de las debilidades. Otra debilidad en la Argentina que tenemos, sobre todo para enfrentar si esto se disparara, esperemos que no ocurra, pero es una posibilidad, es que muchas veces la misma organización federal del sistema de salud argentino, donde cada provincia, inclusive en algunas provincias los mismos municipios, como el caso de la provincia de Buenos Aires, son quienes tienen los efectores sanitarios, los hospitales o los centros de salud, a veces es muy difícil la coordinación. Entonces, de golpe, en la ciudad de Buenos Aires, que se está actuando muy bien, realmente se está actuando muy bien los protocolos, la información, la comunicación, el acceso, digamos, de la gente a la información con el 107 del SAM, etcétera, pero esto no necesariamente va a ser replicado de la misma manera en otras provincias, y esto es una de las preocupaciones que yo tengo. A nivel de algunas medidas que se tomaron ayer, como por ejemplo el refuerzo de partidas presupuestarias que hizo el propio presidente Alberto Fernández, y ponerse él a la cabeza de toda la información que se iba a brindar y reportes prácticamente diarios, ¿te parece que está bien eso, que el propio presidente se ponga al frente de la crisis? Absolutamente, porque esto es un problema, ya salió de la órbita solo del Ministerio de Salud. Esto ya es un problema, digamos, en principio, y fíjate lo que está pasando en el resto del mundo. Italia se ha cerrado, Israel prácticamente ha cerrado las fronteras, todos los que llegan de casi todos los lugares del mundo tienen que hacer cuarentena, digo, por citarte solamente algunos casos, bueno, en China, en Corea. O
sea, claramente, digamos, las autoridades máximas de cada país tienen que hacerse cargo y hacerlo, porque esto es parte de la agenda prioritaria del país en este momento. Ayer Angela Merkel conocíamos que había dicho frente a legisladores que entre el 60 y el 70% de los alemanes podía contraer el coronavirus en el caso de que no se obtuviera una vacuna rápidamente. La verdad que no sé lo que dijo Angela Merkel, pero digamos, no sé, la verdad que se desconoce esto. Yo creo que hay cuestiones, hay cosas auspiciosas, por ejemplo. En China claramente se está conteniendo la epidemia. Sí, Y eso de es una hecho, buena noticia. muy buena noticia, es muy buena noticia. Por supuesto, con medidas draconianas de biocontención, que a veces son muy difíciles de replicar y que además tienen que ver mucho con la propia conciencia social y con la cultura china. Vos fíjate, si vos te fijás en la diferencia, te diría yo hoy, y esto tiene que ver, entiendo yo, con la cultura entre Alemania y Italia, o entre Corea, si vos querés, Corea del Sur e Italia. En Corea del Sur y en Alemania, o sea, en Corea del Sur en este momento están en 7.000 casos, creo, la verdad que no tengo el reporte de hoy, pero digamos, con una mortalidad del virus que está por debajo del 1%. ¿A qué se debe esto? Por ejemplo, si comparamos con Italia, que tiene, digamos, una mortalidad que ya está en el 5%, o sea, más de 6 veces más. Entonces la pregunta es ¿por qué? Puede haber razones demográficas, que es cierto que la población italiana es más envejecida y que está afectando en Italia particularmente, digamos, el segmento de ancianos, de adultos mayores de arriba de 70 y de 80 años, con enfermedades crónicas. Ok, esa es una razón. Otra razón puede ser la preparación de los sistemas de salud, porque en realidad Corea, por ejemplo, ha hecho testeos masivos a más de 200.000 personas. Y esto implica que, digamos, probablemente tengan muchos más casos muy leves, porque los han detectado. Cosa que por ahí en Italia esto no ocurre de la misma manera. Y Adolfo, déjame terminar. Sí. Esta es la segunda. Y la tercera, y yo creo que es la más importante, es el cumplimiento de las normas. Y ahí es donde yo veo que en Italia probablemente, porque digamos, y ahí esa es mi preocupación, porque nosotros, como decían el otro día, somos italianos que hablamos español, ahí es donde yo veo el mayor problema que podemos tener en la Argentina también. Porque la realidad es que nosotros somos poco afectos al cumplimiento de normas. Bueno, por algo el presidente también habló de que será un delito incumplir la cuarentena, ¿no? Esto lo dijo en este día. Bueno, pero después hay que ver cómo se va a hacer, cómo se va a operacionalizar eso. La realidad es que de Italia llega a la situación que tiene ahora porque hubo mucho incumplimiento de las normas. Entonces, el tema es, y el otro tema es que, digamos, si esto ocurre, colapsa el sistema de salud, porque es imposible atender digamos, toda la demanda. Entonces, bueno, digamos, hay que prepararse. ¿Esto qué quiere decir? Están los protocolos actuales, son correctos, y las medidas que se están tomando son adecuadas, pero hay que prepararse, ojalá no ocurra, pero hay que prepararse para un escenario donde esto adquiera una escala mucho mayor. Y en este sentido, pensando en proteger fundamentalmente los servicios de salud y los trabajadores de la salud. Porque si eso se derrumba, ahí sí estamos fregados. Bien. Adolfo, buen día, Augusto Niejailo, saluda, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Quisiera consultarle justamente en línea con lo que viene comentando. Hemos hablado en el programa en estos días diciendo que por ahí los próximos 14 días son fundamentales para ver si hay algún caso autóctono, porque hasta ahora los 19 casos que ha habido en el país son todos de gente que ha contraído la enfermedad fuera de nuestro territorio y la ha traído. ¿Hay algo de real en esto que estamos diciendo, el hecho de esperar a ver si el virus puede circular acá en nuestra región? Porque se hablaba de que el virus no circulaba en lugares donde hiciera calor, que se necesitaba sí o sí que haga frío y demás, y también teniendo en cuenta que por ahí en 14 días comienza el otoño y las temperaturas van a ir bajando en nuestro país. Bueno, eso es un escenario que puede ocurrir, digamos. Es cierto que la transmisión es un virus contagioso, mucho más contagioso que la gripe. Pero también es cierto que las temperaturas más altas reducen esa contagiosidad. No es que la eliminan, la reducen. Claro. Ahora,
¿Qué es lo que va a ocurrir? Es difícil saber. Yo creo que es muy probable que tengamos en algún momento circulación de casos autóctonos. Es muy probable. Ojalá me equivoque, pero desde el punto de vista de epidemiológico es muy probable que ocurra. Pero bueno, por ahora los casos que se han detectado al momento son todos importados. ¿Y cómo son esos plazos? Como para entenderlo, para que la gente lo entienda, digamos, los primeros casos que se fueron detectando en Argentina, ¿en cuántos días pueden verse los primeros síntomas que generen una preocupación en cuanto a la circulación? Y es difícil decirlo, porque todavía ni siquiera se sabe a ciencia cierta cuál es el periodo de incubación de este virus. O sea, está entre 1 o 2 días, en algunos casos, a 2 semanas e incluso más. Es muy difícil. Pero bueno, uno esperaría, si esto ocurriera, que en las próximas poquísimas semanas comenzaran a haber casos locales, pero ojalá me equivoque, realmente ojalá no sea así. Por ahora no ocurre. Y en el caso de que hubiera, ¿no? Estaríamos cerca de un escenario parecido al del 2009 con la gripe H1N1, en el cual, por ejemplo, se suspendieron clases y demás. Ahí hay que tomar, digamos, medidas mucho más draconianas, por supuesto. Sí. Bueno, Adolfo, gracias por estos minutos con Radio Sónica, siempre tan amable. Que tenga buen día. Gracias a ustedes. Gracias, Adolfo Rubinstein. Fue ministro de Salud, secretario luego, cuando la cartera pasó a Secretaría del gobierno de Mauricio Macri. Nos daba un panorama desde su visión, obviamente como sanitarista y además conociendo el paño de cómo está la situación de salud en la Argentina, en el arranque la mañana de hoy. Para dejarle un mensaje a Maxi Lecky, hacelo